El día de hoy nos encontramos con el licenciado en Negocios Internacionales, Bruno Ferrari, el licenciado de igual forma en Negocios Internacionales, Hugo Aguilera, la licenciada en Mercadotecnia y Comunicación, Astrid Uribe, la licenciada en Administración Financiera, Valeria López, la licenciada en Negocios Internacionales, Priscila Olivares, la contadora pública Camila Molle y la licenciada en Mercadotecnia y Comunicaciones, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. El tema que hoy nos trae a colación es el paquete económico de 2016. Primero que nada, para poner en contexto qué es un paquete económico, tenemos que considerar los tres puntos que lo forman. Primero que nada, son los criterios, que son las políticas económicas, como tal las proyecciones que se tuvieron por parte de Estados Unidos y los principales socios comerciales y las estimaciones que van a tener para México en los próximos años y principalmente en este 2016. El segundo punto es el presupuesto de egresos y para terminar es la ley de ingresos. Ahora que sabemos lo que es un paquete económico, pasamos al contexto en el que se presenta el paquete económico de 2016. Primero que nada, la caída del precio del petróleo. En 2015, el 8 de septiembre, cuando fue presentado el paquete económico, el petróleo oscilaba entre los 40 y 45 dólares a la baja como una estabilización. Al día de hoy sabemos que cierra el día de ayer en 23 dólares para el barril. También la incertidumbre de las tasas de interés en Estados Unidos y como tal la falta de crecimiento de las economías emergentes. Esto es el contexto del paquete económico presentado por el licenciado presidente Enrique Peña Nieto y explicado por el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Menciona la eficiencia del gasto de los déficits del gobierno. Esto implica un ahorro de 221 millones de dólares en respectiva al 2014. Bueno, personalmente yo considero que existe una austeridad que es cada vez un problema más grande y el gobierno lo que tiene que intentar hacer es reducir esos gastos a través de una eficiencia del mismo, que consiste en no solo gastar menos, sino saber gastar mejor. Pero existe una como contradicción en esto que menciona el gobierno, puesto que a pesar de que quiere reducir el déficit público, le está ofreciendo más dinero a lo que son los senadores y las campañas políticas, aumentando el de los senadores en un 6%, y o sea, la contradicción recae en el hecho de que con los diputados existe una supuesta reducción de los gastos que están dirigidos como a todo lo que ellos tienen que hacer y es como su solución para poder optimizar la economía. Y bueno, yo creo que ligado a tu punto, una de las áreas de oportunidad principales del paquete es la falta de transparencia. Por ejemplo, lo que más se critica es que, como decías, se supone que hay que gastar menos, pero también hay que saber gastar mejor. Por ejemplo, mientras que no hay saldos sostenibles para las pensiones, hay un 6% adicional en el presupuesto de los senadores, lo cual no me parece muy congruente. Y en general pues se puede concluir que no hay mucha transparencia por parte del gobierno y sobre todo que no hay planes sociales que estén muy claros y que tengan objetivos pues que ya hayan dicho previamente. Sí, como ellos comentaban, ellos mediante este paquete quieren preservar la estabilidad de nuestra economía y proteger la economía de las familias mexicanas, pero aquí está la cuestión, ¿cómo lo van a hacer? Ellos según toman ciertas medidas de ahorro e inversión, nos van a apoyar con incentivos, pero sus hechos no muestran lo que ellos dicen. Hay mucho, como mencionaban, no hay claridad en las cosas que se hacen y para mí yo pienso que deberían de sentarse bases de hacer un programa en donde se vean qué criterios se van a tomar para que pueda haber un mejor control de estas decisiones, de estos proyectos. Sí, además realmente hacerlo porque es como en otros casos cuentan de que cuando llegan con un paquete económico o una nueva política lo aplican pero hasta después del año que se estima, entonces es como si está establecido para el 2016 que lo empiecen en el 2016 y no lo terminen en el 2017. Bueno, retomando otra vez el tema de la austeridad, ahí es donde entra la parte de la incongruencia que tiene el gobierno, porque principalmente en el paquete económico que presentaron se declara que México está en austeridad. Sin embargo, se está aumentando el presupuesto para los partidos políticos y para la Cámara de Senadores, lo cual no tiene sentido, ya que el presidente de la República solicitó un gobierno menos costoso y más eficiente, cosa que no coincide con esto. Sí, lo que yo siento es que solo están causando como una ausencia de credibilidad
y eso provoca que la sociedad mexicana se atenga a lo que es la no progresión. ¿Cómo vas a creer algo si el gobierno está gastando el dinero que nos pide de impuestos en la construcción de otra vía para Toluca y Aviendo, o que está modificando el segundo piso? O en cambio, ¿por qué no recortan gastos, por ejemplo, del gabinete legal, que sigue teniendo la protección que tiene el presidente de la República? O sea, como que está muy incongruente y no está como de acuerdo todo lo que comentan con respecto a los gastos que tratan de reducir. Aquí se puede prestar a tergiversar ambos conceptos. El hecho de eficientizar no es lo mismo a lo que están presentando ellos que reducir, porque aquí hay puntos de análisis interesantes, empezando por el presupuesto base cero. El hecho de que hayan recortado los programas sociales no significa que no se les esté dando todavía presupuesto. Existen muchos programas los cuales ya no están en operación, sin embargo, se sigue gastando en ellos, siguen estando contemplados dentro del presupuesto de egresos. Por otra parte, el hecho de que se reduzcan ciertas causas y que se le aumente un 6%, por ejemplo, el Senado, implica la reducción en los gobiernos estatales. Se merman mucho las utilidades que ellos tienen y la producción en cuanto al Producto Interno Bruto. Y todo eso se ve generado y se ve reflejado en la economía estatal. Otro punto importante a analizar son cuestiones que vienen entre líneas dentro de este paquete económico, que como tal es el impuesto sobre el patrimonio. En Estados Unidos, cuando una persona muere, el 63% de su patrimonio pasa a ser del Estado. Ahora en México también se está tratando de hacer esa sucesión testamentaria, más aparte también el impuesto sobre las nóminas, que es el 2% sobre las nóminas de los estados, y eso también es un punto crítico de análisis, ya que esto afecta directamente a las economías familiares y a las pequeñas y medianas empresas. Esto nos lleva a una parte secundaria de este paquete económico, que es como la deducción acelerada para las pequeñas y medianas empresas. ¿Esto qué implica? La reinversión de utilidades y como tal que la carga total de los socios que tienen para hacer al erario se vea reducida, y como tal en estos casos existe desde 2014 por parte de la reforma fiscal un apartado en el que dice que los socios deben de dar al menos el 10% del capital como parte de su contribución. Lo que ellos están haciendo es: no deduzcas hasta 2017 y te condonamos el 1% de esta contribución, solamente en el caso de que pidas un préstamo a largo plazo al apartado fiscal. Sí, y personalmente yo considero que eso a la larga genera un problema, como lo hemos conocido, que fue lo que ocurrió con la miscelánea fiscal, que fue cuando se crearon estas normas que poco a poco se fueron debilitando, puesto que la gente ya no quería gastar con sus tarjetas de crédito, así, puesto que era más fácil en efectivo y la auditoría no iba como a registrar todos los gastos que se habían realizado. Y o sea, de igual manera pienso que una manera en la que puede mejorar la economía del país es tratando de incrementar lo que son las inversiones dentro del país y no tanto enfocándose en reducir como los gastos que existen dentro del mismo. Bueno, abundando en la parte de la economía que tú decías, se estima que creció del 2.6 al 3.6% este año. Esto quiere decir que hay más competitividad en las empresas y que las pymes están recibiendo inversiones y subsidios del gobierno para poder crecer. Sin embargo, ¿esto a qué costo? Dado que este punto específicamente en las pymes está muy tratado en esta ley de ingresos, es bueno analizar en qué punto se encuentran las pymes en este momento. Aportan el 14% del Producto Interno Bruto al país. Sin embargo, el hecho de que el gobierno intente incentivarlas no lo hace generando este tipo de préstamos, porque a largo plazo los estás endeudando y estás comprometiendo como tal el crecimiento del país. Entonces esto también nos lleva a la parte de los remanentes que se quedan del Banco de México. Anualmente no existe una ley que lo regule, y este tipo de utilidad se queda y no tiene un aprovechamiento eficiente, como lo dice Luis Videgaray. Este punto es importante hasta el hecho de que no se sabe en dónde gastarse, y toman de los ingresos estatales para poder solventar el gasto federal. Con el remanente del Banco de México necesitan generar un crecimiento económico y un mejor aprovechamiento de los recursos
para que de esta forma no solamente no afecten a las partes estatales, sino que el gobierno federal en verdad tome una postura en la cual ellos sean los que estén aportando las estrategias de crecimiento económico. Otro punto importante y de preocupación que expresa Luis Videgaray cuando presenta el paquete económico es la caída de la economía china, una economía muy sólida que tuvo un crecimiento porcentual anual del 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto y de su economía, se derrumba por parte de que ellos hicieron que la inversión extranjera creciera en una forma potencial sin ver cómo lo iban a medir. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas de forma extranjera, las personas morales, invertían en territorio chino sin las regulaciones pertinentes. Al día de hoy no tienen un control y todos esos ingresos que están generando esas empresas no se quedan en territorio chino y no sirven para la economía. Y eso es algo que está sucediendo aquí en México. ¿Por qué? Porque el gobierno incentiva mucho que vengan las empresas extranjeras a trabajar aquí en México, pero no existe como tal un nexo causal o lógico que te diga que este dinero se va a quedar y se va a gastar dentro del territorio nacional. Sí, yo pienso que en cuestión de lo que son los remanentes, que si el gobierno en realidad está prometiendo que se protejan lo que son los programas de seguridad nacional, la educación superior, la investigación científica y cultura, que en realidad como sigan ese cumplimiento, ¿no? Porque cuántas veces también hemos visto que nos prometen muchas cosas y no realizan, y volvemos a lo mismo, que hace que la sociedad pierda credibilidad y por lo tanto ya apoyar o creer que vaya a tener buenos resultados este paquete económico no es algo que motive a la sociedad o que nos impulse como a seguirlo adelante. Sí, y todo, o sea, basa en la formalidad en que le dan a estos paquetes económicos y cómo se conllevan las cosas, desde los puntos de que se han tratado de la corrupción, de por qué la economía no crece, cómo se mueven los recursos públicos. Todo hace una ausencia, crea una ausencia que es lo que hace que todo empiece a ser informal, no se tomen realmente los procesos debidos. Sí, es como dicen, nos prometen cosas pero no lo cumplen. Por ejemplo, ahorita sí el PIB ya subió a 3.6, pero no es un PIB estable, no es un PIB fuerte todavía. Ahorita realmente los financieros consideran el 2.5 como el PIB permanente para México, pero puede subir y puede bajar, pero el 2.5 se está quedando todavía desde el 2015 y sí nos deberían de prometer más bien un PIB más fuerte, más seguro. Sí, mejores cambios y no solo como basarse en la única idea de que, por ejemplo, ahorita siento que el gobierno se está enfocando mucho en todo lo que implica las cuestiones del petróleo y probablemente sí sea lo que más afecta, pero siento que hay otros puntos importantes que deberían de tomar también en consideración, como mejorar el proceso hacendario. Hay mucha gente que no sabe deducir impuestos porque es un proceso muy complicado, entonces eso implica un gasto mayor en un contador o en un financiero que sepa manejar. Entonces siento que deberían de tener un enfoque un poco más como hacia la sociedad, tratar de entender y ponerse en sus zapatos y no solo prometer como, bueno, si el Producto Interno Bruto va a subir o vamos a bajar el precio del dólar, sino en realidad qué quieres, o sea, qué busca la sociedad y que haya una congruencia tanto con lo que tú estás proponiendo como con las acciones que se van a estar tomando. Sí, basarse en el interés social, no tanto en sus intereses. Si, por ejemplo, quieren que crezca económicamente la población, que tenga mejores inversiones, ¿por qué no hacen, por ejemplo, una manera más simple de deducir impuestos? ¿Por qué no nos ayudan de cierta manera en esos pasos para que pueda haber un mejor crecimiento? Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Camila, dado que un punto muy interesante a analizar es el hecho de que la reforma hacendaria que se da en 2014 viene desde el contexto de la promesa de Enrique Peña Nieto cuando inicia su sexenio de tener un crecimiento porcentual anual del 5%. En su primer año simplemente lo depreció en un 1.3%, dejándolo en una postura de no vamos a cumplir lo que dijimos desde un inicio. Entonces, empezando porque la reforma hacendaria, la palabra hacendaria no existe en la lengua española y tratan de dejarla un poco más accesible desde el punto de que van a reducir los trámites para poder generar una pyme en un día, que eso no sé qué tan realista sea, y esto lo mencionan en el paquete económico, pese a que dicen que es un
es un paquete completamente realista, que es eficiente y vemos que en la teoría lo es, en la práctica no lo es tanto. Esto más que nada sirve para analizar qué es lo que están diciendo, cómo se está llevando a cabo. En septiembre ya lo comentábamos, el petróleo costaba $40 el barril, en este momento cuesta 23. Tenemos un análisis de decrecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque la economía de México sí está preparada, pero está preparada por los privados, no por la parte pública. La parte macroeconómica del país siempre ha sido bastante decadente y lo que está haciendo la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda no es para nada plausible en este momento. Sí, y ahorita que tocaste el punto de lo de la reforma hacendaria, yo creo que ¿por qué el hecho de tener que crear un paquete económico si se supone ya se habían pensado en algunas medidas para mejorar la economía del país? O sea, ¿será que el gobierno está tratando de disfrazar el fracaso de la reforma hacendaria? O sea, ¿por qué nosotros vamos a creer en eso si ya nos han demostrado con pruebas que son factibles que no está funcionando? Bueno, yo aquí considero que entra un tema muy importante debido a que México está muy vulnerable debido a los problemas de las administraciones pasadas. Aquí entra lo que es la corrupción, entonces yo considero que es por eso que más que nada que como dicen, la teoría es muy buena, pero ya a la hora de ponerla en la práctica falla. Sí, exacto, o sea, para acompañar tu punto, yo puedo concluir que en general, pues, como ya se sabe, es un país en el que hay mucha corrupción y poca transparencia, y sobre todo también, como mencionaban, debería de incluir este paquete algo relacionado a la simplificación fiscal, porque se supone que persiguen mucho la inversión de las empresas y la creación de las mismas. Sin embargo, es un proceso que hasta parece que te pone trabas. Es un proceso bastante complejo y sobre todo bastante difícil, ya que no puede llegar precisamente a todos los sectores económicos, precisamente por esto mismo de su complejidad. Sí, igual yo también para concluir, yo considero que las propuestas no es que sean malas, sino siento que deberían de tener un enfoque un poco más social y que si lo van a hacer, que en realidad cumplan sus promesas para que crezca la credibilidad del país y como que nosotros sí confiemos más en que México como que se puede superar. Sí, yo concluyo con lo que comentaba el presidente de que sea un gobierno menos costoso y más eficiente. Que se siga el principio de racionalidad en gasto público y acorde a las necesidades. Que se empiece a gastar mejor, que en vez de tener muchos programas sociales se reduzcan a base, o sea, a los principales, que la gente que tenía otros programas relacionados a empiecen a apoyar y que sea más fuerte solamente uno en relación a este tema. Que los incentivos a la inversión realmente se hagan, pero de una manera transparente, que se empiecen a manejar las cosas en base a criterios para que pueda ser de una manera más formal y terminar con la incorporación de la economía informal. Yo concluyo diciendo que bueno, hay muchos negocios informales por lo mismo que es muy difícil darte de alta en la hacienda, cumplir con las leyes fiscales, etcétera. Entonces yo sugiero que, como lo dijo Valeria, simplificar más todo lo fiscal y todo lo hacendario para que sea más fácil la formalidad en México. Sí, yo apoyo el punto de Cristi, que es, por ejemplo, reducir todas las organizaciones, que a lo mejor tal vez la reforma hacendaria esto fue lo que apoyó un poco, que fue quitar del sistema a las organizaciones que ya no estaban realmente haciendo nada y que aún así se les daba un presupuesto y que aún así debería de tomar el paquete económico si va a seguir, pues ya tener en cuenta lo que ya hizo la reforma hacendaria o realmente pues lograr que los informales se vuelvan formales, que es una muy buena opción. Ok, en cuanto a políticas públicas, ya nada más para que me da el cierre, ellos nos presentan tres cosas. Los remanentes del Banco de México, la eficiencia de los déficits del gobierno, entre paréntesis reducción, y como tal la parte secundaria de la deducción acelerada. Nosotros también les pedimos tres cosas. Primero que nada, verdadera eficiencia, transparencia y acción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener la capacidad de decir que las cosas van a suceder y tener la congruencia de hacerlo. ¿Por qué? Porque este paquete económico de cierta forma sí es realista, porque como ya lo mencionábamos, no es lo mismo no querer gastar y reducir el gasto a saber gastarlo y generar un crecimiento económico. Eso por una parte. Y también generar el hecho de que la transparencia y que los programas que fueron cancelados ya no tengan ese ingreso.
También, como lo decían, apoyar el crecimiento de la economía por parte de las pymes y reducir esa parte y simplificar la parte fiscal y los trámites que son un pesar para todas estas personas que intentan emprender un nuevo negocio. Si alguien tiene algo más que añadir, entonces les damos las gracias. Gracias. Gracias.